La primera vez que entendí que el amor también podía oler a delito, yo estaba planchando una camisa blanca. No una cualquiera. La suya. La camisa de Darío Castañeda. Mi alfa. El hombre que me prometió que en una ciudad donde los omegas siempre firmaban temblando, conmigo todo sería distinto. ¡Qué idiota fui! Todavía me acuerdo del vapor subiendo lento, del lino estirándose bajo mis manos, del aroma limpio de almidón mezclado con bergamota, y de esa nota mínima, casi imperceptible, que se coló entre las fibras cuando acerqué la prenda a mi cara. Peonía amarga, mandarina fría, pimienta rosa. No era mío, no era de su oficina, no era del restaurante donde, según él, había tenido una cena de trabajo. Era el rastro íntimo de otro omega, uno que no solo lo había tocado, uno que había estado demasiado cerca de su cuello, de su pecho, de su respiración. Uno cuya esencia se había quedado pegada justo donde yo solía acomodarle el nudo de la corbata. Yo no grité. Eso es lo primero que quiero decir. No hice escándalo. No aventé platos. No le hablé a mis amigos para llorar a media madrugada. Lo que hice fue peor. Abrí la ventana. Respiré hondo. Y por primera vez en 3 años de matrimonio entendí que mi verdadero problema no era que Darío me hubiera engañado. Era que su mentira olía exactamente igual que el resto de su vida conmigo. Pausa. Me llamo Elías Vélez. Tengo 28 años. Soy omega. Y durante demasiado tiempo fui perito aromático para tribunales privados en Ciudad Rubí. Sí, eso existe. En las ciudades grandes, donde el dinero compra incluso la forma legal del deseo. Hay gente como yo. Expertos en rastros feromonales, contratos de vínculo, manipulación química, huellas de convivencia, contaminación sensorial y fraude de aroma. Yo no inventaba perfumes. Yo le decía a los jueces cuando un olor mentía. Es irónico, ¿no? Podía detectar adulteración de esencia en una copa de vino a 2 metros. Podía distinguir si una marca de cuello había sido voluntaria, inducida o químicamente reforzada. Podía desarmar el testimonio de un alfa con solo oler su pañuelo. Pero llegaba a casa. Veía a mi esposo sonreírme con esos ojos perfectos y esa voz de hombre tranquilo, y mi propio corazón se volvía evidencia contaminada. Tal vez porque el amor no vuelve ciega a la gente, la vuelve indulgente. Y yo había sido indulgente con Darío desde el principio. Cuando me dijo que no le gustaba que siguiera trabajando en juicios de alto perfil porque te exponen demasiado. Cuando empezó a sugerir que mejor aceptara asesorías privadas, desde casa, en vez de testificar públicamente. Cuando, con palabras suaves y manos cálidas, me fue convenciendo de renunciar a casos importantes para que tengamos una vida más tranquila. Tranquila. Qué palabra tan elegante para decir reducida. Pero no me di cuenta a tiempo. Porque Darío sabía querer de una forma peligrosísima. Nunca levantó la voz. Nunca me insultó. Nunca me prohibió nada de frente. Lo suyo era más fino. Me acariciaba la espalda cuando yo dudaba de mí. Me llamaba brillante antes de sugerir que alguien más agresivo podía llevar cierto caso. Me besaba la frente antes de decirme que quizá yo estaba demasiado sensible. Y un omega cansado, enamorado y acostumbrado a pelearle al mundo, a veces confunde descanso con jaula. Cambio musical. Más frío. La mañana en que encontré el aroma ajeno en su camisa, no dije nada. Seguí con mi rutina. Preparé café. Abrí las persianas. Acomodé los expedientes que estaba revisando para una consultoría menor. Esperé. Darío salió de la regadera envuelto en vapor y perfume caro. Me besó la sien como siempre. «Hueles rico», dijo. Yo sonreí. «Tú también». Y ahí, en el más pequeño movimiento de sus cejas, supe que había olido el peligro. Los mentirosos tienen un segundo de pánico muy hermoso. Es breve. Delicioso. Se les nota en la garganta. En la pausa entre una palabra y otra. En la forma en que intentan normalizar demasiado rápido lo que todavía no saben si fue descubierto. ¿Vas a salir hoy?, preguntó él, secándose el cabello. Tal vez. No te sobrecargues. No. Podríamos cenar juntos. Claro. Ni una palabra de más. Ni una de menos. Darío se fue a la oficina a las 8:10. Yo esperé 5 minutos. Luego me puse guantes. Saqué del cajón mi kit de recolección y corté un fragmento microscópico de la tela interna del cuello de la camisa. Lo guardé en una cápsula estéril. Tomé una muestra del aire del closet y revisé el compartimento oculto de su portafolio. No porque fuera una persona paranoica. Porque fui perito demasiados años como para no confiar en mis narices cuando ya habían emitido sentencia. Encontré 2 cosas.
un recibo de estacionamiento del Hotel Naka y una tarjeta magnética negra con el logo de Aurea Biolabs. Ese nombre me dejó helado. Aurea Biolabs no era una empresa cualquiera. Era la firma más grande de investigación feromonal del norte del país. Fabricaban estabilizadores, neutralizantes, supresores premium, y si uno sabía dónde buscar, también diseñaban mezclas grises, las que nunca aparecían en catálogos públicos, acelerantes de apego, desorientadores de celo, potenciadores de obediencia en vínculos desequilibrados. Yo había testificado contra ellos una vez. Un caso pequeño, años atrás. Una omega cantante a la que un productor le estaba alterando la esencia para volverla más dócil durante giras. Perdimos. El productor pagó todo. Aurea salió limpia. Y yo me gané un enemigo silencioso. Sostuve la tarjeta negra entre los dedos y sentí algo muy sencillo. No dolor. No todavía. Lo que sentí fue precisión. Como si todas las piezas desordenadas de mi matrimonio por fin hubieran decidido acomodarse solas. Darío no solo me estaba engañando. Me estaba ocultando una alianza con la única empresa a la que yo había querido exponer. Y eso significaba que el asunto no iba de cama. Iba de dinero. De imagen. De usar mi nombre, mi experiencia y mi pasado a favor de algo que seguramente apestaba más que su camisa. Pausa. A las 12 del día llamé a la única persona con la que no quería hablar nunca más. Bueno, respondió una voz grave, seca, familiar. Necesito un abogado, dije. Del otro lado hubo silencio. Después, una respiración lenta. No, contestó él. Tú necesitas un milagro. ¿Qué hizo ahora? Cerré los ojos. 5 años sin hablar y León Bastidas seguía sonando como una puerta que no se abría fácil. Hola a ti también. Elías. Sí. No me busques por cortesía. Dime si tengo que romperle la cara a alguien o revisar papeles. León y yo estudiamos juntos. Él, Alfa. Yo, Omega. Los dos tercos, pobres y con beca. Durante la universidad fuimos amigos hasta que casi fuimos algo más. Y luego no fuimos nada, porque yo me enamoré de un hombre más correcto, más pulido, más presentable, y León tuvo el orgullo suficiente para apartarse sin rogar. Lo que nunca se fue del todo fue la forma en que me conocía. Demasiado. Creo que Darío me está engañando, dije. Eso no te hace llamarme. Tú no llamas por infidelidad. Llamas por estructura. ¿Qué encontraste? Miré la tarjeta negra otra vez. Aurea Biolabs. Ahora sí hubo un silencio distinto. Uno con filo. ¿Dónde? En su portafolio. No te muevas, dijo. Llego en 20. León. No. 20. Elías. Me colgó. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al alivio. No porque hubiera llegado ayuda, sino porque ya no estaba solo dentro de la duda. Música de investigación. León apareció en 22 minutos. Siempre fue malo para cumplir exactamente una promesa, pero excelente para cumplir lo importante. Entró a mi departamento con traje oscuro, barba más marcada que antes y la misma mirada insoportablemente directa que recordaba. No me abrazó. No me preguntó cómo estaba. Dejó su portafolio en la mesa, se remangó y dijo: «Enséñame todo». Eso hicimos. Durante 3 horas revisamos mi casa como si fuera una escena. Y quizá lo era. Encontramos más de lo que esperaba. Facturas trianguladas entre un despacho de lobby regulatorio y una empresa pantalla. Correos reenviados desde una cuenta secundaria. Reservaciones recurrentes a nombre de un asistente que no existía. Una carpeta protegida en la nube con el título Audiencias/diagonal Plan B. Yo tenía acceso a parte de sus dispositivos porque durante años compartimos claves, calendarios, contratos de renta y una intimidad que ahora me parecía casi notarial. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave estaba en unos archivos de audio. Darío había grabado, sin avisarme, conversaciones privadas nuestras. No todas. Solo las que podían recortarse para hacerme sonar inestable, posesivo o emocionalmente impredecible. Mi voz llorando una noche que discutimos. Mi voz diciendo no sé si huelo cosas donde no las hay. Mi voz aceptando tomar un calmante que él me recomendó. Todo fuera de contexto. Todo perfectamente utilizable ante un tribunal civil o de vínculo. León escuchó una de las grabaciones y se le tensó la mandíbula. Te estaba construyendo, dijo. ¿Construyendo qué? Un expediente. Por si algún día necesitaba desacreditarte. Yo me quedé quieto. Porque cuando una traición deja de ser íntima y se vuelve administrativa,
Duele distinto. Duele en zonas más humillantes. ¿Crees que quería divorciarse? Pregunté. León negó con la cabeza. Peor. Creo que quería conservarte mientras te quitaba valor jurídico. ¿Eso qué significa? Se apoyó en la encimera y me miró como abogado, no como viejo amigo. Si te vuelve un omega emocionalmente inestable ante la ley, puede limitar tu testimonio en casos aromáticos, usar tu reputación para validar productos de Aurea sin que parezca presión directa, y dejarte atado al socialmente mientras él se mueve con libertad. Si además hay adulterio con alguien vinculado a la empresa, tenemos conflicto de interés, fraude moral y posiblemente uso indebido de datos biológicos. Yo sentí que el piso se me iba un poco. No porque fuera demasiado, sino porque era exacto. Darío no quería dejarme. Quería vaciarme. Quería seguir presentándose como el alfa perfecto, el esposo razonable, el hombre estable, mientras me convertía en una sombra elegante de mí mismo. Y eso, más que la infidelidad, me encendió algo adentro. Quiero demandarlo, dije. León no sonrió. Gracias a Dios no sonrió. Solo asintió. Bien. Entonces vamos a ganar bien. Pausa. Si alguna vez has amado a alguien que te mintió con ternura, sabes que lo peor no es descubrir el engaño. Lo peor es revisar tu memoria y ver cuántas escenas cambian de forma. La cena donde contestó el teléfono y salió al balcón. La noche en que no quiso tocarme y dijo estar cansado. El comentario casual sobre que mi trabajo me estaba volviendo obsesivo. El suplemento que insistió en que tomara para dormir mejor. La insistencia en acompañarme a audiencias para apoyarte. Hasta el modo en que elegía mis camisas para ciertos eventos empezó a parecerme sospechoso, como si incluso mi imagen pública hubiera sido curada por un hombre que planeaba convertirme en un instrumento. Los siguientes 10 días fueron una guerra silenciosa. Darío seguía sin saber que yo sabía. Yo seguía actuando normal. Desayunábamos juntos. Dormíamos en la misma cama. Él me preguntaba si había comido. Yo le preguntaba cómo había ido su junta. Mientras tanto, León y yo armábamos el caso. No un drama de pareja. Un caso serio. Con cadena de custodia. Con análisis cruzado. Con peritajes independientes. Con una estrategia tan fina que si Darío quería tratarme como asunto legal, iba a descubrir que eligió al omega incorrecto. Aurea Biolabs, descubrimos, estaba a punto de lanzar una línea de estabilizadores de vínculo para parejas de alto estrés. Regulación afectiva premium, lo llamaban. Pura basura con aroma a lujo. Entre sus estudios piloto aparecía una variable que me revolvió el estómago. Validación sensorial por consultor externo. Sigla CV. Elías Vélez. Mi trabajo. Mi metodología. Mi reputación. Sin mi permiso. Usando papers viejos, informes confidenciales y fórmulas de evaluación que solo conocían unas cuantas personas, entre ellas, mi esposo. Esto no es solo adulterio, murmuró León una noche, inclinándose sobre los documentos en mi comedor. Es apropiación técnica y manipulación de identidad profesional. ¿Y la otra persona? Pregunté. León levantó un archivo. Se llama Mauro Ledesma. Omega. Director de imagen regulatoria en Aurea. Aparece en eventos con Darío desde hace 6 meses. 6 meses. Yo asentí despacio, como si la cifra no entrara todavía. 6 meses de cenas de trabajo. De te juro que estoy agotado. De ya casi te alcanzo, amor. No lloré. Todavía no. A veces el cuerpo se guarda las lágrimas para cuando ya no sirven. Cambio de tono. La confrontación ocurrió un jueves. No la planeé así. Yo quería esperar a tener la demanda lista. Quería moverme limpio, sin espectáculo. Pero Darío llegó a casa con un aroma tan fresco, tan reciente, tan insultantemente ajeno, que la paciencia se me desfondó. Estaba acomodando vasos cuando entró. Dejó las llaves. Sonrió. Se acercó para besarme. Puse una mano en su pecho. No. Darío frunció apenas el ceño. ¿Qué pasa? Lo miré. De verdad miré al hombre con el que compartí 3 años. Y fue la primera vez que vi todos los mecanismos al mismo tiempo. La calma ensayada, la preocupación controlada, el cálculo disfrazado de cariño. «Hueles a Mauro Ledesma», dije. No fue dramático. No levanté la voz. Pero algo en mi tono debió tocarle el hueso, porque la sangre se le fue un segundo de la cara. «No sé de qué hablas». «Claro que sí. Elías. Mandarina fría, peonía amarga, pimienta rosa y un modulador de fijación para esconder convivencia posterior. Usaron un neutralizador pobre. Se quedó en tu puño izquierdo y en la línea interna del saco.
También trajiste encima una base de laboratorio. Resina blanca. Aurea. Darío se quedó inmóvil. Estás sacando conclusiones de olores. Me reí. Bajito. Sin alegría. Te casaste con un perito aromático y todavía crees que olores suena pequeño. El silencio que siguió fue repugnante. Porque por un instante pensé que se iba a disculpar. Que quizá, al estar descubierto, iba a dejar de actuar. Pero no. Tomó aire y dijo: nada de esto es lo que parece. Ahí comprendí que ya estaba totalmente perdido. Los mentirosos profesionales solo tienen una religión, la de creer que todavía pueden administrar la percepción del otro. ¿Quieres saber qué me impresiona? Le dije. No que me engañaras. Que grabaras mis crisis para usarlas después. Eso sí lo descolocó. Apenas un segundo. Pero yo vivo de segundos. Revisaste mis archivos, dijo, con voz baja. Revisé mi vida. Eso es invasión de privacidad. Solté una carcajada tan fea que hasta a mí me dio vergüenza. ¿Privacidad? Tú grabaste conversaciones privadas para armarme un perfil de inestabilidad y venderle mi nombre a una farmacéutica feromonal. Darío endureció la mirada. Y por primera vez dejó ver al hombre real debajo del terciopelo. No sabes en qué te estás metiendo. No, le respondí. El que no sabe eres tú. Fui al cuarto. Saqué una maleta pequeña que ya tenía lista. La puse junto a la puerta. Darío me siguió. ¿Te vas a ir por un malentendido? No, me voy por un patrón. Elías, piensa. Ya pensé. Podemos hablarlo. No, tú puedes hablar. Yo ya terminé de escucharte. Extendí la mano. Dame las llaves del departamento. Parpadeó, sorprendido. ¿Perdón? El contrato está a mi nombre. Tú lo sabes. Dame las llaves. No voy a prestarme a un arranque hormonal. Eso, justo eso. Esa frase. Ese tono profesional, seco, casi paternal. La manera exacta en que redujo mi decisión a una alteración química. Y qué bendición, de verdad, qué bendición que lo haya dicho. Porque en el comedor, encendida y grabando todo desde 20 minutos antes, estaba la microcámara que León y yo instalamos por si la confrontación se salía de control. Yo lo miré despacio. Acabas de ayudarme muchísimo. Darío entendió tarde. Metió la mano al bolsillo, sacó las llaves y las dejó sobre la consola con un golpe. Te vas a arrepentir de convertir esto en una pelea pública. Tomé las llaves. Abrí la puerta. Yo no voy a volver esto público, Darío. Va a hacerlo la corte. Corte musical. 3 días después presentamos la demanda. Incumplimiento de deber fiduciario conyugal en materia patrimonial compartida. Uso indebido de material profesional confidencial. Manipulación y registro no consentido de datos íntimos. Daño moral agravado por estrategia de descrédito basada en estereotipos feromonales contra un omega. Y, de forma separada, una solicitud precautoria para impedir que Aurea Biolabs usara cualquier metodología derivada de mis informes anteriores. La prensa se enteró en menos de 6 horas. No porque yo quisiera. Porque Ciudad Rubí vive del escándalo cuando éste viene vestido con traje caro. El matrimonio modelo de la reforma de vínculos. El analista aromático y el consultor legal. El caso que puede redefinir el consentimiento biológico en pareja sabo. De pronto yo no era Elías. Era un encabezado. Y lo odié. Odié cada segundo. Las llamadas. Los mensajes. Los amigos, vi la noticia. ¿Estás bien? Los que apoyaban por morbo. Los que insinuaban que seguramente yo también había exagerado. Los comentaristas que escribían cosas como si tu alfa te engaña, arréglalo en casa, no en tribunales. Y los peores, los que insistían en que un omega demasiado brillante siempre termina solo. León se convirtió en muralla. No dejaba pasar a nadie sin filtrar intención. No permitía entrevistas. No me dejaba leer comentarios después de las 10. Me obligaba a comer, a dormir, a salir al balcón para recordar que la ciudad seguía existiendo fuera del caso. Una noche lo encontré en mi cocina leyendo un expediente con las mangas arremangadas y el ceño fruncido. «Te ves viejo», le dije. Sin levantar la vista, respondió. «Tú te ves mal, así que estamos a mano». Y fue tan absurdo, tan cotidiano, tan parecido a lo que éramos antes, que tuve que sentarme porque de pronto me dieron ganas de llorar por primera vez. León levantó la mirada. Se quedó quieto. Yo también. No hizo preguntas. Solo vino, se sentó a mi lado en el piso de la cocina y me pasó un vaso con agua. Y entonces sí. Lloré. No por Darío. No exactamente.
Lloré por la versión de mí que había aceptado tan poquito durante tanto tiempo. Lloré por todas las veces que me corregí para no incomodar. Por todas las audiencias a las que renuncié porque la casa te necesita. Por todas las noches en que dudé de mi nariz antes que de su palabra. Leo me dejó llorar completo. Después dijo, mañana empezamos a destruirlo técnicamente. Y lo dijo con tanta serenidad que me reí entre lágrimas. ¡Qué romántico eres! No estoy siendo romántico. Ya sé. Estoy siendo útil. Volteé a verlo. Gracias por volver. León sostuvo mi mirada un segundo más de lo necesario. Yo no volví, dijo. Tú por fin abriste la puerta. Música contenida, con latido. La audiencia preliminar fue un circo fino. Darío llegó impecable. Traje azul oscuro. Aroma controlado. Cabello perfecto. Mauro Ledesma apareció unas filas atrás, con la cara sobria de quien quiere parecer irrelevante aunque toda la sala sepa quién es. Yo entré con un traje color humo, sin suavizante perfumado, sin sello de vínculo, sin nada que no fuera estrictamente mío. León iba a mi lado con 2 cajas de archivo y la clase de calma que pone nerviosa a la gente culpable. Los abogados de Darío intentaron lo obvio. Que todo era un conflicto marital sobredimensionado. Que mis hallazgos aromáticos eran interpretativos. Que mi sensibilidad profesional comprometía mi neutralidad emocional. Que yo estaba usando el sistema judicial para vengarme de una infidelidad. Yo ya esperaba eso. Lo que no esperaba era lo mucho que iba a disfrutar verlo fracasar. Porque esta vez yo no era parte débil del relato. Yo era especialista. Y frente a una jueza que había leído todo con atención, el truco de reducir a un omega emocional empezó a sonar viejo, flojo y hasta un poco desesperado. La jueza Alma Soria era beta, 50 y tantos, lentes finos y voz seca de mujer que no necesita elevar el tono para poner orden. Cuando el abogado contrario insinuó que mis conclusiones provenían de hipersensibilidad típica del perfil omega, ella dejó el bolígrafo sobre la mesa y dijo, licenciado, si vuelve a convertir una categoría biológica en descalificación argumental, lo sanciono por discriminación procesal. Yo no sonreí, pero por dentro le prendí una veladora. Luego vino mi turno. Me puse de pie. Y sentí algo que no esperaba sentir en todo el juicio. Paz. Porque hay momentos en que el miedo deja de ser protagonista y se vuelve material de trabajo. Le expliqué a la jueza mi metodología. Cómo se recolecta evidencia de aromas sin contaminar. Cómo se diferencia en transferencia casual, convivencia repetida y contacto íntimo. ¿Qué significa cuando aparece modulador de fijación? Porque los archivos de audio recortados eran consistentes con una construcción previa de incapacidad narrativa. Y, sobre todo, cómo Aurea Biolabs había incorporado variables idénticas a mis modelos protegidos en su próximo lanzamiento sin autorización. Darío no dejó de mirarme ni una sola vez. Yo tampoco lo miré. Eso fue nuevo. Eso fue delicioso. Pausa. Pero la corte no se gana con escenas bonitas. Se gana con pruebas. Y la prueba reina llegó 2 semanas después, cuando uno de los asistentes junior de Aurea pidió protección de identidad para declarar. Se llamaba Bruno. Era beta. Tenía 24 años, cara de no haber dormido en meses y el temblor exacto de la gente que ya no soporta cargar una mentira ajena. Bruno confirmó lo que León sospechaba. Darío llevaba casi medio año asesorando a Aurea en un esquema de validación de mercado basado en parejas con vínculo público impecable. Querían vender estabilizadores premium usando matrimonios ejemplo, y entre los nombres posibles estaba el nuestro. Darío había ofrecido acceso indirecto a mis archivos metodológicos porque, según sus propias palabras en una minuta interna, mi esposo confía en mí más de lo que debería. Escuchar eso en voz ajena fue peor que el engaño. Más frío. Más nítido. Más humillante. No fui su amor traicionado. Fui su atajo. Su acceso. Su contraseña humana. Bruno también entregó mensajes entre Darío y Mauro. No eran mensajes románticos. Eran peores. Eran mensajes estratégicos. Si lo aislamos del litigio alto perfil, será más fácil. Necesito que dude de su percepción un poco más. No quiero romper la imagen antes del trimestre regulatorio. La jueza pidió receso. Yo me quedé sentado sin moverme. León se inclinó a mi lado. Respira. No puedo. Sí puedes. No. Estoy muy. No encontré la palabra. León sí. Furioso. Asentí. Él miró al frente. Bien. Es más útil que roto. Música más intensa. El juicio principal duró 4 días. 4 días de exposición elegante.
de gente fingiendo profesionalismo mientras olía la sangre social del otro. Darío decidió declarar: error. Yo creo que todavía confiaba en su encanto, en esa voz modulada de hombre razonable que tantas veces me hizo bajar la guardia. Se presentó como un esposo preocupado por el deterioro emocional de su pareja. Admitió un vínculo impropio con Mauro, pero negó que hubiera afectado decisiones patrimoniales o profesionales. Dijo que grabó conversaciones por seguridad, dada mi creciente susceptibilidad. Dijo que su relación con Aurea era consultiva y legítima. Luego León se levantó para contrainterrogarlo. Y ahí empezó el verdadero espectáculo. No el vulgar, el fino, el que desmonta a una persona con sus propias palabras. León llevó a Darío por fechas, horarios, recibos, versiones, comunicaciones y detalles de aroma con una precisión casi cruel. Le preguntó por qué usó un neutralizador de segunda gama si no tenía nada que ocultar. Le preguntó por qué Mauro aparecía en los mismos hoteles donde supuestamente había juntas con reguladores. Le preguntó por qué en sus minutas privadas describía mi sensibilidad como una variable manejable. Le preguntó por qué un esposo preocupado por la salud emocional de su omega lo seguía exponiendo a suplementos no prescritos. Darío intentó mantenerse sereno, hasta que León soltó la pregunta exacta. Licenciado Castañeda, ¿considera usted que su esposo era una persona o un activo? Hubo un silencio de bisturí. Darío sonrió apenas. Mala idea. Por supuesto que era una persona. León levantó un documento. Entonces explíquele al tribunal por qué en su correspondencia interna con Aurea Biolabs se refiere al señor Vélez como activo reputacional con acceso a validación técnica. Yo no respiré. Nadie respiró. Darío miró el documento. Luego a León. Luego a la jueza. Y por primera vez desde que empezó todo, no tuvo respuesta elegante. Qué cosa tan hermosa es ver caer a alguien justo por la grieta que él mismo cavó. Pausa larga. La última tarde me tocó hablar otra vez. No como perito. Como parte afectada. La sala estaba llena. Prensa, colegas, gente de Aurea, curiosos, activistas de derechos omega, alfas ofendidos porque el caso empezaba a tocarles nervios colectivos. Yo me puse de pie y llevé conmigo solo una libreta. No la necesitaba, pero me gustó sentir el peso de algo mío en las manos. No vine a esta corte porque mi esposo me fue infiel, empecé. Vine porque intentó convertir la intimidad en herramienta de control. Porque usó estereotipos sobre mi biología para debilitar mi palabra. Porque trató mi experiencia profesional como propiedad compartida dentro del matrimonio. Y porque creyó que la forma más eficaz de vaciar a un omega era hacerlo dudar de sí mismo antes de que el mundo dudara por él. La sala no hizo ruido. Seguí. Sí, hubo engaño. Pero no se trata solo de una cama ajena. Se trata de diseño. De estrategia. De una arquitectura de desprestigio construida con ternura performativa. Se trata de decir, te cuido mientras registras mis crisis. Se trata de decir, descansa mientras me apartas del trabajo que me da identidad. Se trata de besarme antes de usar mi nombre en un negocio que jamás autoricé. Sentí la mirada de Darío clavada en mí. No le di el regalo de devolverla. Durante meses pensé que me estaba volviendo demasiado sensible. Que quizá yo olía problemas donde no lo sabía. Qué conveniente resulta para ciertos hombres que una persona especializada en detectar falsedad empiece a pensar que está exagerando. Pero yo no exageré. Yo percibí. Yo documenté. Yo traje aquí lo mismo que traje toda mi vida a los tribunales. Evidencia. Entonces cerré la libreta. Y dije la única frase que llevaba días latiéndome en la lengua. No quiero que esta corte me devuelva un matrimonio. Quiero que me devuelva mi nombre. No sé qué expresión hizo la jueza. No sé qué escribió la prensa. No sé qué pensó Darío, porque en ese momento, por primera vez en meses, yo ya no estaba actuando para nadie. Me estaba escuchando a mí. Cambio musical, espera. El fallo salió 9 días después. 9 días en los que apenas dormí. 9 días en los que cada notificación me hacía apretar la mandíbula. 9 días en los que aprendí que la ansiedad también tiene textura, como si alguien te hubiera llenado el pecho de vidrio molido. León llegó a mi departamento a las 6 de la mañana del 9º día con pan dulce, café negro y una carpeta cerrada. Lo vi entrar y supe. No por la carpeta. Por sus hombros. Por el modo en que respiraba. Por la calma. ¿Ganamos? Pregunté. León dejó el café en la mesa. Tardó un segundo. Solo uno. Pero en ese segundo se me fue la vida entera. Luego dijo. Sí. No hice nada elegante. No sonreí bonito. No murmuré gracias al universo.
Me senté en el piso y me cubrí la cara con las manos porque todo el cuerpo me empezó a temblar al mismo tiempo. León se agachó frente a mí. Elías. Yo me reí y lloré a la vez. Una cosa horrible. ¿Qué dijo? León abrió la carpeta y empezó a leerme lo esencial. Que el tribunal acreditaba violación a mi derecho de intimidad biológica y profesional. Que reconocía manipulación sistemática basada en sesgo feromonal. Que ordenaba indemnización por daño moral y patrimonial. Que prohibía a Aurea Biolabs utilizar o comercializar cualquier metodología derivada de mi trabajo sin licencia expresa. Que Darío debía retractarse públicamente de toda insinuación sobre mi inestabilidad profesional. Que las grabaciones privadas quedaban declaradas ilícitas. Que, en palabras de la propia jueza, el matrimonio no constituye cesión tácita de identidad técnica, sensorial ni narrativa. Sentí algo abrirse dentro de mí. No como herida, como ventana. Le gané, susurré. León bajó la carpeta. Y esta vez sí sonrió un poco. No, dijo. Te recuperaste. Música emotiva, sobria. La retractación pública de Darío salió 2 días después. Breve, aséptica, cobarde, redactada por abogados. No importó, porque ya no necesitaba su lenguaje para validar nada. Aurea suspendió el lanzamiento. Cayeron 2 directivos. Empezaron a llegarme mensajes de otros omegas, betas y hasta algunos alfas que habían vivido formas parecidas de manipulación elegante. Parejas que no golpeaban, pero dosificaban, que no encerraban, pero aislaban, que no gritaban, pero archivaban tus debilidades para usarlas si un día dejabas de servir. Yo los leía de madrugada, y entendí algo que me habría gustado aprender antes. La sofisticación no vuelve menos violenta a una traición. Solo la vuelve más fácil de aplaudir desde fuera. Volví a trabajar. No igual que antes. Mejor. Abrí mi propio despacho de análisis sensorial forense. Pequeño. Independiente. Con una sala sobria, plantas reales y 0 perfumes de cortesía. Porque odio que los espacios quieran decirte quién debe ser apenas entras. Volví a testificar. Volví a publicar. Volví a usar mi apellido sin sentirlo hipotecado. Y Darío. Bueno. Ciudad Rubí tiene una costumbre deliciosa. Perdona muchas cosas. Pero no perdona que un hombre arruine su propio prestigio creyéndose más listo que el sistema que intentaba manipular. Siguió libre. Siguió rico. Siguió vivo. No me interesa venganzas de novela. Lo que perdió fue mejor. Perdió credibilidad. Y para un hombre como él, eso era casi la piel. Pausa. Queda una parte. La parte que nunca sé si contar o callarme. León. Porque sí. Esta es una historia sobre un alfa que me engañó. Pero también es una historia sobre otro alfa que no intentó salvarme como héroe, ni reclamarme como premio, ni aparecer de pronto como el verdadero amor solo porque el otro falló. León hizo algo mucho más difícil. Se quedó, sin exigirme nada, sin usar mi ruina para cobrar viejas deudas emocionales. Sin decir, te lo advertí, aunque probablemente lo pensó unas 500 veces. Cuando por fin cerró el caso, salimos del tribunal principal por la puerta lateral para evitar cámaras. Llovía. Una llovizna ligera, gris, muy de Ciudad Rubí. Nos quedamos bajo el techo de piedra viendo cómo el agua hacía brillar la avenida. Yo estaba cansadísimo, vacío, ligero, roto de una forma nueva, pero limpia. ¿Y ahora? Preguntó León. Pensé un poco. Ahora quiero una semana sin expedientes. Dormir. Comer pozole. Olvidarme de la palabra alegato. Él asintió. Suena razonable. Lo miré de reojo. Y después, León metió las manos en los bolsillos. Después, si quieres, te invito a cenar. No fue una frase perfecta. Y por eso me gustó. Nada de destino. Nada de vínculo predestinado. Nada de siempre debiste ser mío. Solo una invitación. Limpia. A la altura de alguien que por fin había entendido el precio de elegir. León, dije. Sí. No estoy listo para que nadie me cuide disfrazándome el control de cariño. Su mandíbula se aflojó un poco. Qué bueno. Yo tampoco estoy listo para querer a alguien de esa forma. Nos quedamos callados. La lluvia siguió. La ciudad siguió. Yo también. Y entonces di un paso hacia él. Pequeño. Pero mío. Cenar sí, dije. León respiró hondo. Casi imperceptible. Bien. Sin promesas raras. Sin promesas raras. Y si me hablas con tono de abogado en una cita, me voy. Eso sí va a estar difícil. Me reí. Él también. Y no
No nos besamos bajo la lluvia como en una historia barata. Gracias a Dios. Nos fuimos caminando hasta una fonda de esquina donde servían sopa de tortilla demasiado picosa y pan dulce seco. León pidió por mí sin invadir. Yo me quejé de su elección. Terminamos compartiendo el postre, y por primera vez en muchísimo tiempo, ningún aroma a mi alrededor me pidió que dudara de mí. Eso fue lo que realmente gané en la corte. No el dinero, no los titulares, no la retractación. Gané la posibilidad de volver a confiar en mi propia percepción. Y suena pequeño, tal vez. Pero cuando alguien te ha ido borrando con caricias, recuperar tu instinto es casi una resurrección. Música final, firme y emotiva. Si algún día te pasa algo parecido, ojalá no. Ojalá jamás tengas que aprender a leer la violencia en frases bonitas. Pero si te pasa, escucha esto. Que no te peguen no significa que no te estén dañando. Que no te griten no significa que no te estén reduciendo. Que te llamen amor mientras administran tu voz no vuelve amoroso el mecanismo. Y si un día descubres que la persona que más cerca duerme de tu cuello también fue la que planeó tu descrédito, no le regales el privilegio de narrarte. Documenta, respira, busca ayuda, y si hace falta, llévalo a la corte. Yo lo hice. Mi alfa me engañó. Quiso usar mi nombre, mi cuerpo, mi biología y mi profesión como si todo eso viniera incluido con el matrimonio. Y perdió. Perdió frente a una jueza que no compró estereotipos. Perdió frente a un expediente bien armado. Perdió frente a mi nariz. Pero sobre todo perdió frente a algo que él nunca entendió de mí. Yo no era la parte suave de nuestra historia. Yo era la evidencia. Pausa larga. Y la evidencia, tarde o temprano, siempre termina hablando.